Yo soy Abby Monroy y para el reto número 1 de la clase entrevisté a mi tía, que se llama Ruth Castillo, y ella únicamente pudo estudiar hasta tercero básico y no pudo terminar el bachillerato y mucho menos sacar un título universitario. Y la escogí a ella porque admiro mucho que es una mujer emprendedora, que a pesar de no tener un título, ella ha sabido superarse, salir adelante, sacar adelante a sus hijos. Y sobre todo lo más importante es de que es una mujer trabajadora, con muy buenos principios éticos, y por eso escogí a ella para entrevistarla. De los aprendizajes más grandes de la entrevista fueron primero, ella me dijo que cuando le pregunté qué pensaba, si ella pensaba que era imprescindible tener un título universitario para ser exitoso, ella me dijo que no, que conocía muchas personas que no tenían un título universitario o estudios, que habían logrado muchas cosas, y que también conocía muchas personas con título universitario que no habían logrado nada, que son personas mediocres, que se conforman con tener un salario y nunca aspiran a hacer más y a sacarle el máximo potencial a el título y los estudios que tienen. Y lo relacioné mucho con lo que hemos estado viendo en las últimas clases, de que lo que importa no es en sí el título o la educación, sino lo que uno hace con la educación, ya que sí es muy cierto que hay personas que tienen una licenciatura o una maestría y aún así no le sacan el potencial a eso. Y le consulté, le pedí que me dijera ejemplos de personas sin título universitario que han logrado mucho, y me dijo que su suegro era un hombre que no sabía leer ni escribir, y aún así era un hombre muy trabajador, tenía su propio negocio, sacó adelante a su familia con 7 hijos, se levantaba súper temprano para ir a trabajar, era muy productivo, y cuando él falleció le dejó herencia a sus hijos, a sus nietos, y eran bastantes hijos, o sea, logró mucho. Y me pareció súper interesante ese ejemplo que ella me dio de alguien que conocía, porque era alguien que no sabía leer y escribir. Porque generalmente cuando pensamos en alguien que no tiene un título universitario, de alguna manera asumimos que por lo menos tienen estudios de primaria o de básico o de diversificado, pero el ejemplo cercano que ella me dio era de alguien que no sabía leer ni escribir, o sea, así tenía cero formación académica, y a pesar de eso logró ser exitoso, sacar a su familia adelante, eh, y tal vez no con lujos, pero sacar a su familia adelante, que es lo más importante, y dejarles herencia, que también dice mucho de su persona, de su ética y de su trabajo duro. Otro de los aprendizajes de la entrevista fue que ella me dijo que, con el ejemplo que me dio de su suegro, que tal vez hace años atrás la educación no era tan importante como se ha ido volviendo con el tiempo. Me dijo, tal vez él lo logró hacer porque eran otros tiempos y fue hace muchos años atrás, pero cada vez con el tiempo y con los años la educación se va volviendo más importante, más elemental. Y me dijo que, por ejemplo, ahora las empresas contratan y cada vez piden más requerimientos académicos, como por ejemplo tener por lo menos hasta bachillerato, o para puestos más con mayor responsabilidad tener licenciatura, tener maestría, tener más de una maestría. Y entonces ella me dijo que
cada vez la educación va cobrando mucha más relevancia, mucha más importancia y que ya las cosas no son como hace 50 años, que por eso ella considera que sí es importante tener un título universitario, cada vez se va volviendo más importante, pero sin embargo, si alguien no lo puede tener, aún así puede ser exitoso incluso en estos tiempos actuales. El último aprendizaje importante de la entrevista fue cuando le hice la pregunta de qué consejo le podría dar a alguien de mi edad y me dijo algo que me pareció muy interesante, que me dijo que hay dos extremos entre las personas y me dijo que hay personas que están en un extremo que aspiran mucho tienen muchas aspiraciones, muchas ambiciones, quieren ser más, hacer más. Hay personas que sacan varios títulos, varias maestrías y parece que no tienen un límite y me dijo que eso está bien, pero tampoco se trata mucho como que de tener muchos títulos, sino de hacerlos eh, producir. Y también me dijo que por el otro extremo están las personas que se acomodan, que no tienen aspiraciones, que piensan que ellos nacieron para ser pobres y que siempre van a ser así, entonces no hacen algo para cambiar su situación actual. Y el consejo de ella era que había que tener un equilibrio entre ambos extremos, de sí querer aspirar más y ser hasta cierto punto ambicioso sanamente, pero y tampoco conformarse y quedarse en la zona de confort, sino que hay que estar en un punto medio y esa es la clave del éxito para poder salir adelante. Gracias a esta entrevista, la verdad concuerdo mucho con la forma de pensar de ella y todo lo que me dijo, la verdad siento que se resume en algo que yo ya pensaba antes de la entrevista, que es no importa la educación o el título, sino qué se hace con la educación o con el título que uno tenga, porque uno puede tener un título y no hacer nada o no tener un título y hacer mucho. Entonces me gustó mucho esta experiencia de preguntar, de obtener opiniones de alguien que admiro, que no tiene un título y me gustó mucho hacer este reto.